Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir a nuestro invitado, el licenciado Marcos Gallo, que pertenece al grupo de estudios del trabajo de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con él vamos a conversar un poco de la encuesta sobre el trabajo, la desocupación que ha realizado este grupo de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, y al mismo tiempo, como economista, vamos a conversar un poquitito de las consecuencias de estos estudios, cómo ven desde esa óptica de la Facultad de Ciencias Económicas la situación de la macroeconomía y sus perspectivas. Así que en unos segundos estamos con ustedes para encontrarnos con nuestro invitado. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.ucip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación UCIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Como les dijimos, queridos amigos, estamos con el licenciado Marcos Gallo, un amigo de la casa. Gracias por acompañarnos, integrante del grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y, bueno, economista. Vamos a empezar hablando del empleo y de lo que el trabajo que ustedes han hecho en materia del mismo. Y después vamos a hablar de algunas otras cositas. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este informe sociolaboral que nosotros sacamos en esta oportunidad es el número 20 de lo que es una publicación periódica que ya sacamos hace 10 años. El primer número del informe sociolaboral lo sacamos en junio de 2008 y este informe lo estamos sacando con una periodicidad trimestral. Lo sacamos en forma paralela a lo que son las mediciones de desempleo. Las mediciones de desempleo son trimestrales, salen en marzo, junio, septiembre y diciembre, y en cada medición de desempleo nosotros sacamos un informe. Este es a diciembre. Tiene datos de lo que es la encuesta permanente de hogares, que es el instrumento con el cual se mide, claro, con el que el INDEC mide la tasa de desocupación, entre otras cosas. Tiene datos hasta cuarto trimestre de 2017. Las mediciones de desempleo son por trimestre. O sea, cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Exactamente. Varias cuestiones observamos. En primer lugar, en el cuarto trimestre del año pasado, lo que vemos es que los indicadores, lo que son los indicadores globales del mercado de trabajo, tienen una leve mejora. La tasa de desempleo disminuye, la tasa de empleo aumenta y aumenta también la tasa de actividad. Acá yo estoy utilizando términos muy técnicos. O sea que pareciera que habría una recuperación respecto a los trimestres anteriores. Pareciera. Pareciera. La tasa de desocupación, hacemos una definición así muy rápida, lo que mide es la cantidad de gente que sin tener trabajo la está buscando. Eso es lo que refleja la tasa de desocupación. La tasa de empleo refleja la cantidad de gente que está efectivamente trabajando, independientemente de las condiciones y de su categoría ocupacional, ya sean empleados en relación de dependencia, o empresarios, o cuentapropistas. Y la tasa de actividad junta los dos conceptos, la gente que está trabajando más la que está buscando trabajo, que es lo que se considera que es la gente que está dentro del mercado de trabajo. Bueno, todos esos indicadores reflejan una relativa mejora en relación a lo que era 2016. Correcto. Y en relación también a lo que era la primera mitad de 2017, si bien las comparaciones siempre hay que tener en cuenta que se deben hacer interanuales, cuarto trimestre contra cuarto trimestre. Correcto. Hay varios factores que pueden explicar esto. Durante 2017
el gobierno procuró dinamizar la economía incentivando la obra pública, y de hecho eso lo vemos en lo que es la tasa de crecimiento de la construcción. Sí, sí. Si bien el Producto Bruto Interno tuvo un pequeño crecimiento en 2017, la construcción creció en 2 dígitos, creció el 11%, crecimiento interanual de la construcción en 2017 con respecto a 2016. Bien, hay que decir cuando que hablamos de construcción, hablamos de obra pública y privada. Incluye la obra pública y por supuesto también la privada, sí. O sea, la construcción es un sector que en 2016 tuvo una caída muy grande y en 2017 tuvo una recuperación muy grande. Y ahí lo que hubo es, entre otras cosas, el incentivo a la obra pública dado por el gobierno, con el objetivo de recuperar un poco la situación de la economía con respecto a lo que había sido 2016, que fue muy difícil. También durante el año pasado vemos que el gobierno aplicó algunas medidas que buscaban contener la inflación. Buscó contener el precio del dólar. La cotización del dólar es el principal factor explicativo de la inflación en Argentina, por sobre cualquier otra variable. Y el gobierno se preocupó durante 2017 de que el dólar no aumentara mucho. Si bien tuvo algunos incrementos, fueron incrementos moderados y el Banco Central... ¿El aumento del dólar es causa o efecto? No, el aumento del dólar es causa de la inflación. Es causa de la inflación. La causa del aumento del dólar, ya nos derivaríamos a procesos un poco más complejos, tienen que ver con los desequilibrios externos y con la fuga de capitales. Hoy el país tiene... Pero cuando, por ejemplo, hay emisión, hay mayor circulante, eso no se ve reflejado en una presión sobre el mercado, sobre los precios y consecuentemente inflación, y eso genera después la desactualización del tipo de cambio y la necesidad de la devaluación. No, eso es lo que sostiene cierta parte de la profesión, cierta parte de los economistas sostienen eso, le atribuyen la inflación exclusivamente a el déficit fiscal financiado con emisión. La emisión de dinero para lo que sirve es para incentivar la demanda. La inflación de dinero incentiva la demanda. En determinadas coyunturas es posible que una emisión de dinero genere presiones inflacionarias porque el sistema productivo está operando a niveles próximos a la plena capacidad. Entonces, en esas condiciones, si hay mucha emisión de dinero, sea por la causa que fuere, no solamente el déficit público, puede haber presiones inflacionarias. Si estamos en situaciones de alto desempleo, cuando digo alto desempleo no me refiero solamente a desempleo de la mano de obra o de la fuerza de trabajo, sino también fábricas trabajando aparte de su capacidad o con un alto nivel de capacidad ociosa, o sea, fábricas con stock sin vender, fábricas con máquinas detenidas porque no tienen ventas. En esos casos la emisión de dinero no necesariamente genera inflación, no debería generar inflación. El problema es que Argentina es, por su historia económica reciente, una economía que está fuertemente referenciada al precio del dólar. Y lo que sucede cuando hay emisión es que parte del dinero emitido se destina a la compra de dólares. Eso eleva el precio del dólar y por esa vía se incentiva la inflación. Claro, pero vos lo que decís es que al aumentarse el precio del dólar, automáticamente ese aumento se traslada a los precios. Y genera inflación. No te diría exacto, a ver, no es tan férreo el vínculo, no es algo automático, pero sí es muy fuerte el vínculo entre el incremento del dólar y la inflación. Porque los formadores de precios están tremendamente influenciados por el valor del dólar. Sí, incluso en cosas que en su estructura de costos no tienen muchos insumos importados. Claro. Caso, el mercado inmobiliario. Sí, aumenta el dólar y aumentan, aunque el costo no esté influenciado 100% por ese aumento del dólar. Exactamente, y además Argentina es, por sus propias características estructurales, un exportador de bienes salario. Esto lo sabemos, Argentina, país exportador de productos agropecuarios, Argentina exporta lo que la gente come. Todo lo que se exporta tiene su precio referenciado al dólar. Hay una devaluación en Argentina y lo primero que aumenta es el pan y el aceite y otros insumos de la canasta básica, y eso golpea sobre los salarios reales. Ahora, vos lo que mencionabas del cuarto trimestre y que decías que indudablemente había una mejora, y dijimos pareciera en el cuarto trimestre, ¿qué significa? Que las perspectivas para el 2018, ¿cuáles son? Bueno, en las causas por las que nosotros
explicamos esta relativa mejora en la segunda mitad de 2017, que también se produce en la pobreza. El INDEC anunció la reducción en los niveles de pobreza en el segundo semestre de 2017. La pobreza se mide en forma semestral, no trimestral. Y las causas que encontramos son las mismas que para esta explicación de la caída del desempleo. El gobierno incentivó la obra pública y el gobierno trató de que la inflación no se disparara. ¿Cómo hizo eso? Usando la cotización del dólar como ancla inflacionaria, o sea, tratando de mantener el precio del dólar contenido para que los precios no se disparen, y todos los aumentos de tarifas y de combustibles se postergaron para después de las elecciones. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Hay gente que a veces, el otro día me decía, ¿cómo puede ser con todos estos aumentos que haya disminuido la pobreza? Esto es porque la pobreza se midió al 2017. La pobreza se mide... Habría que ver qué dice la pobreza en junio del 2018. La medición de la pobreza es semestral. O sea, se mide un promedio de lo que es la pobreza entre julio y diciembre. Por eso, diciembre del 2017 bajó el segundo semestre. Exactamente. El problema es qué va a pasar con el primer semestre del 2018. Bueno, ya tenemos varios elementos que permiten prever que la inflación para este año va a estar en niveles bastante más altos de lo que es la pauta del 15% anunciada por el gobierno. Ya en los primeros 2 meses tuvimos una inflación mensual significativa, enero y febrero. Y un dato no menor es que la inflación de precios mayoristas duplicó la inflación de los precios al consumidor, lo cual quiere decir que hay un proceso inflacionario contenido donde los últimos eslabones de la cadena de comercialización no trasladan sus aumentos de costos a los precios finales para no perder venta. Pero eso sabemos que es algo que no se puede sostener mucho en el tiempo. ¿Vos lo que estás diciendo que en alguna medida habría una inflación contenida? Sí, totalmente. Sí, una inflación contenida. O sea que la realidad es que hay un aumento de costos que debería estar el nivel de precios en un nivel que hoy no está porque el mercado no lo soporta. Exactamente. Lo que es el comercio minorista o los últimos eslabones en la cadena de comercialización no pueden trasladar totalmente a costos, a precios finales, sus aumentos de costos porque perderían ventas. Aumentos de costos que también se van a ver impulsados por los aumentos de tarifas. Bueno, en este marco, con una inflación que se proyecta para este año por lo menos del 20% anual y posiblemente mucho más. Y se están dando aumentos salariales del 15%, bueno, ¿y esto si la inflación es del 20% y el aumento salarial es del 15%, la pobreza aumenta, no hay vuelta. ¿Y disminuiría el consumo? Disminuye el consumo y aumenta el desempleo. ¿Y tenemos riesgos de entrar en un proceso recesivo? Y para 2018 seguramente vamos a tener un escenario recesivo similar al de 2016. Dado los indicios que permite ver la política económica aplicada durante los primeros 3 meses, y todo se encamina hacia a que durante 2018 vamos a tener una situación recesiva. Bueno, es preocupante. Es muy preocupante y mucho más preocupante es las señales que está arrojando el frente externo. Estados Unidos, Europa y China están embarcados en una guerra comercial, están protegiendo sus mercados internos. Europa desde siempre mantiene lo que es la política agrícola común, que impide el ingreso de productos agropecuarios a la Comunidad Económica Europea con el fin de proteger sus propios sectores agropecuarios, sus propios sectores agrícolas. Con lo cual, la idea de que el libre comercio es una cosa absolutamente extendida en el mundo es falsa. Hay un comercio dinámico,
El comercio está relativamente liberado en algunos rubros y está muy protegido en otros, y los países desarrollados hacen uso de mecanismos proteccionistas de manera muy clara y muy contundente. Es falso que el mundo desarrollado se desarrolla gracias al libre comercio y que por lo tanto nosotros también tengamos que liberarnos. Eso no quiere decir que haya que cerrarse al mundo. Hay que comerciar tratando de establecer condiciones ventajosas para el comercio exterior. Ahora, el gobierno, el presidente, en alguna medida, ha dicho ahora que estos son los últimos ajustes de lo que hablábamos, combustibles, tarifas, etcétera, que después va a venir un proceso de reacomodamiento de la economía y que el 2019 sería distinto. ¿Ustedes, los economistas, lo ven así? Nosotros lo que vemos es que hoy hay un desequilibrio externo tan profundo. A ver, veamos, desde diciembre de 2015, desde el cambio de gobierno. Estamos hablando de desequilibrio interno y externo, de la relación exportaciones-importaciones. De todo, relación exportaciones-importaciones, balance déficit de pagos, de cuenta corriente y fuga de capitales, o lo que técnicamente se denomina formación de activos externos. Por todos esos conceptos, desde el cambio de gobierno hasta estos días, el país perdió 84.000 millones de dólares por déficit de comercio exterior, por remisión de ganancias de las empresas al exterior, por pago de intereses a acreedores externos y por formación de activos externos. Por todos esos conceptos, el país perdió 84.000 millones de dólares. Si el dólar no estalló en esas condiciones, es porque como contrapartida se tomó una deuda en dólares que, entre deuda pública y deuda privada, supera los 100.000 millones de dólares. O sea, en estos 2 años el país se endeudó para financiar básicamente fuga de capitales. Más del 70% de la deuda en dólares que se tomó, así como entró, salió. Entró por una puerta y salió por la otra. Tu visión del 2019 no es de que se va a recuperar, digamos, los problemas que se generaron en el 2018, sino que se puede profundizar. Eso es lo que yo supongo. La situación de los desequilibrios externos y el manejo del tipo de cambio es algo muy delicado. Si hoy Argentina sufre un corte de créditos externos, o sea, si a Argentina hoy le cortan los préstamos externos, el dólar comienza a crecer sin techo. Y ya sabemos lo que pasa cuando el dólar comienza a crecer sin techo. Terminamos en una situación inflacionaria o hiperinflacionaria con toda la crisis social que ello conlleva. Y si estamos hablando de un endeudamiento externo creciente, que lo único que está financiando es salida de capitales por distintos conceptos, o sea, no estamos hablando de un endeudamiento sustentable. Si nos estamos endeudando en el marco de un déficit de comercio exterior y de salida de dólares por todos los canales financieros, sabemos que en algún momento la única salida que esto puede tener es un default y una refinanciación del endeudamiento externo. Y cuando eso sucede, tenemos una crisis de balanza de pagos y un aumento descontrolado del dólar que no sabemos dónde puede terminar. Y hay otro factor que le agrega mucha peligrosidad a esto, que es la cuestión de las LEVAX. Las LEVAX hoy están en un billón con B larga, 1.000.000 de millones, 200.000 millones de pesos. Ese es el monto de LEVAX que hay en circulación. Supera lo que es la base monetaria, que es la cantidad de pesos, la cantidad de medios de pago creados por el Banco Central. Y si lo convertimos a dólares, a tipo de cambio vigente, al tipo de cambio actual, supera las reservas del Banco Central, que hoy están en un poquito más de 60.000 millones de dólares. Y las LEVAX son un pasivo del Banco Central que vence en menos de 90 días. O sea que si las expectativas del tipo de cambio se tornan pesimistas,
las LEVAX rápidamente pasarían a ser liquidadas, el Banco Central debería emitir grandes cantidades de pesos y quien liquida LEVAX, recibe pesos, va a ir a la ventanilla de al lado a comprar dólares y eso va a generar una presión sobre el tipo de cambio enorme. Cuando el tipo de cambio aumenta, sabemos que tenemos inflación, caída del salario real, caída del consumo y desempleo. En líneas generales, lo que podemos decir de manera muy clara es que este esquema macroeconómico no es sustentable. Siempre que la economía argentina se endeudó en los mercados internacionales para financiar fuga de capitales, la situación siempre terminó estallando en una crisis económica y social de magnitud. Lo que estamos viviendo ahora es un ejemplo calcado de lo que pasó con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y de lo que pasó durante la convertibilidad en los años 90. Y sabemos cómo terminaron las Licenciado Gallo, gracias. Yo honestamente desearía que estés equivocado. Yo también desearía estar equivocado, pero los números son muy contundentes. Tu conclusión es muy preocupante, seguramente compartimos con nuestros televidentes la misma sensación e impresión, y bueno, esperemos que no suceda. Y te agradecemos tu presencia y este análisis que es un enfoque de la economía y la macro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos con ustedes. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499-7777. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Bueno, indudablemente que la visión que nos ha dado el licenciado Marcos Gallo no es de lo más halagüeña. Diríamos que tampoco es muy esperanzadora, que digamos, al contrario, pesimista. Lo que le dije al licenciado Gallo, se lo dije sintiéndolo así. Yo deseo fervientemente que las cosas no sean como él las prevé con esa, digamos, visión pesimista de una realidad y su futuro. Todos ponemos de forma permanente lo mejor de nosotros para que las cosas sean positivas, que las cosas se mejoren. Lo hacemos con nuestro trabajo diario, usted, en su negocio, en su empresa, en su trabajo. Todos tratamos de poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan mejor. Y bueno, quisiéramos que el futuro sea y transite por ese camino. Nos asusta cuando nos dan un informe como el que hoy hemos escuchado. Pero este espacio está abierto a todas las opiniones. Esta es una opinión más. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar con ustedes dentro de una semana aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.